Buenas tardes. Yo les voy a presentar el tema de la Escuela del Proceso Administrativo. Somos el equipo 3 y estamos integrados por Karen Daniela Franco Medrano y su servidora Andrea Elizabeth Martínez Guerrero. Iniciemos con una pequeña introducción. Henry Fayol inicia la Escuela del Proceso Administrativo, conocida también como teoría clásica. Postula que la administración se realiza a través de varias etapas, entre ellas la planificación, la organización, la dirección, coordinación y el control. Planear. ¿Qué significa planear? Planear es visualizar el futuro y trazar el programa de una acción. Organizar. Construir las estructuras materiales y sociales de una empresa. Dirigir. Guiar y orientar al personal. Coordinar. Enlazar, unir y armonizar todos los actos y esfuerzos colectivos. Controlar. Verificar que todo se haga de acuerdo con las reglas establecidas y el orden de ellas. Podríamos decir que cada uno de estos puntos es para llevar a cabo una empresa en forma social y en forma física. La teoría clásica. Como se dijo anteriormente, la teoría clásica fue conocida también como la Escuela del Proceso Administrativo, que fue iniciada por Henry Fayol en 1910 en Francia. Esta teoría buscaba la eficiencia de una organización, principalmente haciendo énfasis en la estructura y funciones que se deben implementar para alcanzar los resultados deseados. La teoría clásica de la administración surgió a partir de la revolución, que había acelerado el crecimiento de las empresas, juntos con la urgente necesidad de aumentar la eficiencia y la competitividad. El origen de ella fue en la Revolución Industrial, cuando la Revolución Industrial inició. Dos fenómenos que se dieron mucho a conocer fueron que las empresas alcanzaron unas cotas de crecimiento muy altas, lo que hizo que la administración se complicara mucho. De este modo surgió la planificación a largo plazo de la producción. Se hizo candente la necesidad de aumentar la productividad y eficiencia de las empresas, cada vez más grandes. Fue entonces cuando surgió la división del trabajo, donde a cada empleado se le asignó un trabajo diferente, donde se visualizaron quién era el jefe, quiénes eran los empleados, quiénes eran los administradores, los gerentes, entre ellos. Las características de la teoría clásica fueron las siguientes. Henry Fayol en 1916 sacó un libro donde expuso la teoría, que se llamó Administración Industrial y General, en 1916. Esta teoría está conformada por 6 funciones y 14 principios básicos, que vamos a ver más adelante. Hace hincapié en la estructura y funciones que debe cumplir una organización. Introdujo el concepto de organización formal y organización informal. Introdujo los conceptos de órgano, de asesoría de staff y línea dentro de una organización. Organización formal. La organización formal es un tipo de organización que sigue una serie de normas, procedimientos y estructuras dentro de una empresa, pero todo esto está puesto en un papel donde se dice el desarrollo de la empresa y de la economía. Puede estar constituida por estructuras, reglas y procedimientos que permiten la relación entre el empleado y los procesos de trabajo. Hubo varias ventajas y desventajas en esta organización. Sus ventajas fueron que el trabajo manual de parte del trabajo intelectual y cada uno se ejerce de forma separada. La presión sobre el jefe fue menor, ya que pues cada empleado ya tenía un trabajo distinto y pues ya haciendo equipo, pues era más fácil realizar el trabajo. Los encargados de cada trabajo estaban especializados. La eficiencia de los trabajos era mayor. Las desventajas pues hubo confusión y conflictos porque no se respetaba la unidad de mando. Pudo ser difícil identificar y establecer las responsabilidades de cada individuo. Pudo que la gente no entendiera, porque bueno, puede ser que en las empresas no se
dijera exactamente al entendimiento de los trabajadores, pues él es tu jefe o de él tienes que hacer lo que él dice o algo al respecto. Otra de ellas sería que en algunas ocasiones contaba con estructuras muy complejas que pueden carecer de un poco de especialización. Un ejemplo de pues organización formal sería como Google o Facebook, que comprende un modelo de organización formal, ya que pues implementan departamentos diferentes y posee diferentes jerarquías. La organización informal. La organización informal es aquella organización que surge de manera natural entre personas que comparten trabajos y espacios frecuentes. Al ser informal, esta organización demanda ningún tipo de documento y se construye mediante relaciones fraternales de competencia o amistad entre los que se componen. En ocasiones, la organización informal trabaja en conjunto con la organización formal, ya que ambas fomentan la cooperación entre los trabajadores y la comunicación entre los miembros de un equipo. Sus desventajas y ventajas de una organización formal fueron las siguientes. Las ventajas eran, permitía que la estructura organización sea flexible, rápida y eficaz, promueve la buena comunicación entre la organización, genera un buen clima de ambiente entre los trabajadores, construye que se alivien las presiones producidas dentro de una empresa, fomenta la amistad y el compañerismo dentro de las organizaciones, la cual se refleja directamente en la producción. Desventajas. Protege excesivamente la cultura organizacional, resistiéndose al cambio. Por centrarse en satisfacer los deseos del equipo, puede desviarse del objetivo de la empresa. Trabaja en información que no ha sido comprobada, lo cual puede afectar pues, los resultados del trabajo. Un ejemplo de esta organización sería un vendedor ambulante, donde él mismo establece sus precios y no paga impuestos. Los conceptos de órganos de asesoría de staff y línea dentro de una organización. En el tipo de organización lineal, staff, es un resultado de las combinaciones de los tipos de organización lineal y funcional. Busca incrementar las ventajas de estos dos tipos de organizaciones y reducir las desventajas. En esta organización existen órganos de línea y asesoría, manteniendo relaciones entre sí. Los órganos de línea se caracterizan por autoridad lineal y al principio escalar, mientras que los órganos de staff presentan una asesoría y servicio especializado. Sus principales exponentes de la teoría clásica fue Henry Fayol, que como se dijo en 1916, expuso su libro sobre la teoría. Otro de ellos fue Lyndall Urwin, que fue un seguidor de Fayol y en 1943 hizo aportes a los principios de administración. Otro fue Luther Gulick, que fue también seguidor de Fayol, pero él hizo un aporte a las funciones del administrador. Las críticas de esta teoría fueron varias. Una de las principales fue que consistía y carecía un poco de la experimentación y comprobación de las ideas y hipótesis. Además, diferentes científicos criticaron el hecho de que no se toma en cuenta el elemento humano como principio foco de la organización, sino que los resultados de este produce dejando al lado la humanización y exponiendo a los empleados a condiciones deplorables para maximizar su rendimiento. Por último, los autores modernos denominan a la teoría clásica como la teoría de la máquina, ya que está basada en acciones repetitivas de las cuales se esperan efectos correlativos. Bueno, veamos un pequeño video sobre los principios de Henry Fayol, que fueron 14. A continuación veremos los 14 principios de Henry Fayol. Acompáñenme. Henry Fayol tenía 14 principios administrativos, el cual veremos en la siguiente presentación. El primer principio es la de la división del trabajo. La organización debe dividirse en departamentos y cargos, ya que esto permite la especialización.
Al lado vemos un ejemplo de un organigrama. En una primera línea les muestro los de la asamblea de accionistas, seguido por el gerente general. En este caso voy a mostrar el gerente administrativo, que a su cargo tiene contabilidad y finanzas, tiene el área de proveeduría, administración y auditoría. De esta forma también, por ejemplo, el gerente comercial tiene a su cargo el área de ventas, mercadeo y logística. Esto permite que las personas se especialicen por su área y tengan mejor eficiencia. Esto permite incrementar la productividad y la rentabilidad de la organización. El segundo principio es de la autoridad y responsabilidad. La autoridad debe corresponderse con la responsabilidad, un equilibrio entre el poder que tiene la persona en un cargo y las funciones que desempeña. Los gerentes dan las órdenes y dirigen con las actividades del proceso empresarial. Básicamente lo que dice este principio es que el gerente debe dar ejemplo. Entonces, él tiene que ser responsable y a la vez tiene que representar la autoridad. La tercera es la disciplina. Se demuestra con el respeto a las normas y reglamentos de la organización. Lo que dice este principio es que los colaboradores de las compañías deben tener disciplina dentro de la compañía, deben ser puntuales y deben respetar el reglamento interno de la compañía. Por ejemplo, no usar el celular, si así está determinado por la compañía, no usar el celular en determinadas áreas o en determinados horarios, no hablar en pasillos, todo esto varía de acuerdo al perfil de la compañía. Unidad de mando. Este principio se basa en la regla de que cuando muchos intervienen y opinan en algo se genera desorden y mal entendimiento. Todo empleado o colaborador debe estar subordinado a un superior y recibir órdenes directas solo de él mismo. Esto es importante de que haya una unidad de mando dentro de una compañía para cuando se estén ejecutando órdenes y las personas sepan a quién dirigirse. Cuando las personas no saben a quién dirigirse es cuando se producen los desórdenes y pues esto afecta la eficiencia y la rentabilidad de las organizaciones o empresas. Unidad de dirección. Todas las actividades con el mismo objetivo deben ser dirigidas por un gerente. Para ello se establece un plan de procedimientos. Entonces lo ideal en este principio es que haya una documentación sobre qué es lo que tienen que hacer las personas. Ojalá haya un manual de funciones para los colaboradores o empleados donde ellos sepan hacia dónde van y qué tienen que hacer dentro de su contrato. Esto es vital ejecutarlo dentro de las compañías. Sexto, subordinación de interés individual al interés general. En toda organización debe dársele la mayor importancia al interés general de la organización y dejar subordinado a el interés individual de un empleado o colaborador. Una empresa no debe dejar de lado los intereses personales, pero no se debe manejar en torno a ellos, porque colapsaría. ¿A qué se refiere esto? Que debe haber un interés general de crecimiento mutuo entre todos, siempre pensando en la compañía, siempre pensando en las decisiones que afectarían también a las demás personas. Los señores gerentes son vitales en esta parte. Cualquier decisión que se tome a nivel de manejo de áreas, manejo de dineros, manejo de logística, todo esto afecta también la vida de las personas, afectan sus intereses personales, pero hay que tomar decisiones generales que siempre sea en pro de toda la compañía. Séptima, remuneración. Esta es fundamental dentro de las compañías. Siempre que haya una buena remuneración a los colaboradores o empleados, ellos nos ayudarán a sacar los objetivos de la misma adelante. Octava, centralización. Concentra la autoridad en pocas manos, contrario a la descentralización que la distribuye a todos los niveles de gestión. Lo ideal con este punto es que todos apunten como hacia la cabeza de la compañía, siempre vean como un ejemplo a seguir, ya sea el gerente general o la junta de accionistas, las personas que son gerentes de cada área, pues todo se centralice hacia ellos, todo vaya enfocado hacia ellos. Esto se hace por medio, por ejemplo, de la presentación de informes dentro de una compañía. Por eso es que en muchas empresas se desgastan con la generación de informes, porque hay unas cabezas que lo que hacen es recaudar todos los datos estadísticos y reportes de lo que esté pasando para poder centralizar la información y saber qué es lo que está pasando en cada una de ellas. De esta manera
también podemos tomar decisiones. Novena, cadena escalar. Comprendida por la línea de la autoridad de la organización representada en el organigrama, dada en orden de rangos de la alta gerencia o directiva, hasta los niveles más bajos de la empresa. Bueno, esta es muy similar a la primera, lo que quiere decir es que nos organicemos en modo de organigrama para que la gente se sienta ubicada y sepa quiénes son las cabezas y quiénes son los que están en la parte de abajo o la parte operativa. En estos casos muchas veces la parte de abajo es la operativa, dependiendo del tipo de empresa. Esto se hace para que funcione adecuadamente. Cada miembro debe tener claro quién es su superior y quién es su subordinado. Décima, el orden. Debe haber un orden material, cosas, y social, personas. Tanto materiales como personas deben estar en el lugar adecuado en el momento justo, y socialmente cada individuo debe ocupar el cargo más adecuado para él según sus competencias. Entonces esto ya es a nivel como de infraestructura interna de la compañía, cómo se organizan ellos. A medida que las empresas van creciendo, la posición o la forma como se acomodan los colaboradores o empleados es vital para el crecimiento de la misma. Muchas veces la posición de cada uno de ellos se hace de manera estratégica para que el colaborador tenga más rendimiento, sus relaciones sociales no afecten la compañía. En cuanto al orden, pues lo ideal es que haya un área de abastecimiento, un área de servicios generales que siempre mantenga el orden de la compañía. Esto también varía muchísimo de acuerdo a la compañía. Equidad. Los gerentes deben ser amistosos y equitativos con sus subalternos. Debe haber una combinación de bondad y justicia en el trato de los empleados para que exista lealtad y admiración por parte de ellos. Bueno, aquí lo que dice básicamente es que los señores gerentes tienen que ser equitativos y tienen que tener también esa parte humana hacia las personas. Tienen que equilibrar la parte estricta con la parte social. Entonces aquí también tiene que haber un equilibrio cuando hablamos de equidad, para que la gerencia muestre admiración, sea como el gerente a seguir, que todo el mundo quiera llegar allá, que todo el mundo diga sí, yo lo sigo a él porque él es una persona de ejemplo, una persona disciplinada, una persona estricta, pero que al mismo tiempo tiene valores humanos. A esto se refiere cuando hablamos de equidad. Estabilidad personal. Naturalmente, si hay demasiada rotación, se perderá mucho tiempo en capacitación y entrenamiento y subirán los costos. Esto es real. Cuando hay demasiada rotación dentro de una compañía, ¿qué pasa? La línea de aprendizaje o la curva de aprendizaje de las nuevas personas que llegan para que se adapte a la empresa va a tardar. Esto representa costos y dinero para las empresas. Es por tal motivo que muchas se especializan en buscar gente con experiencia y que ya haya trabajado en lo mismo, para que la curva de aprendizaje no sea tan amplia, sino que la persona ya sepa qué tiene que llegar a hacer. Aunque esto es muy variable también en todas las compañías, porque no todas las empresas se perfilan de la misma manera, no todas las empresas manejan los procedimientos de la misma manera. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado y tratar de no tener alta rotación. La alta rotación en las empresas son también síntomas de que algo está fallando dentro de la compañía. Entonces, cuando esto sucede, pues también hay que entrar a evaluar el por qué las personas se están rotando. Hay toda clase de factores por los cuales las personas se pueden ir, tal vez porque no son aptos al cargo, porque no se les está remunerando, porque no se sienten cómodos con lo que están haciendo. Bueno, son bastantes los factores por los cuales las personas se pueden ir dentro de una compañía. Iniciativa, crear y llevar a cabo planes. No debe ser solo función de la alta gerencia. Se debe dar cierta libertad a los subalternos para opinar y desarrollar sus propios planes. ¿Cuál es el objetivo de esto? Muchas veces los gerentes no tienen la realidad total de la situación y un subalterno pues puede ver el panorama de una forma asertiva. Es por eso que también hay que darles la oportunidad a ellos de opinar y mirar cómo pueden solucionar diferentes problemáticas que se pueden presentar de acuerdo a lo que vaya pasando en el día a día de las empresas. Y 14. Espíritu de cuerpo. Hace referencia al trabajo en equipo. Para que este resulte se debe fomentar la unidad, la cooperación. A la par se deben evitar la división y el régimen autoritario. Este espíritu de equipo es importante ya que así genera un mejor ambiente de trabajo.
Para esto es importante hacer actividades en equipo de trabajo, hacer mesas de trabajo también, escucharlos a todos, hablar siempre en equipo, no yo soy, yo fui, sino nosotros hicimos esto, nosotros somos un gran equipo, nosotros, y de esta manera pues las personas se ven involucradas en el proceso y no hay individualidades, no hay sesgos y la gente va a sentir más ese sentido de pertenencia y que ellos lograron sus objetivos dentro de la compañía. Y estos fueron los 14 principios de Henry Fayol. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Daniela Franco y yo les voy a hablar de Henry Fayol y su aportación a la administración. Henry Fayol. ¿Quién fue y cuál fue su aportación? Henry Fayol fue un ingeniero e investigador francés conocido por haber formulado la teoría clásica de la administración. Esta teoría, conocida también como fayolismo, en honor a su autor, se convirtió en la base de la metodología moderna en las organizaciones y empresas. Henry Fayol nació el 29 de julio de 1841 en Constantinopla, la ciudad actual de Turquía, Estambul. Su familia era de origen francés y de posición acomodada. Henry y su familia regresaron a Francia en 1847 y ahí Henry recibió una educación conforme a su buena posición social. Los primeros estudios los realizó en el Liceo de Lyon y más adelante los continuó en las Escuelas Nacionales de Minas, situada en Stein-Etienne. A los 19 años, en 1860, Fayol obtuvo su título como ingeniero en minas. Henry Fayol falleció el 19 de noviembre de 1925 en París. Su muerte fue debido a su avanzada edad, 84 años, ya que no padecía ningún tipo de enfermedad grave. En cuanto a su educación académica, Henry Fayol se graduó como ingeniero civil de minas en 1860, cuando tan solo tenía 19 años. Pronto empezó a trabajar como ingeniero de minas, concretamente en la sociedad anónima Coventry Fortune Board, un gran grupo del sector de la minería y de la metalurgia. En esta compañía fue donde permaneció toda su vida trabajando. Poco a poco, Fayol fue ascendiendo dentro de la misma empresa. Cuando tenía 25 años, fue nombrado como gerente de las minas. 22 años más tarde, a los 47, Fayol fue nombrado como gerente general y ocupó dicha posición durante 30 años y hasta que se jubiló entre 1888 y 1918. En ese momento, Henry Fayol dejó la empresa a su sucesor en condiciones bastante favorables y estables. De hecho, también se habla de que en ese lapso que Henry trabajó en su empresa, pasó por muchos problemas, o sea, que se basan en lo que tiene una empresa. La teoría que él nos aportó está basada en cómo él estuvo resolviendo sus problemas para que la empresa trabajara de muy buena manera, y de hecho se dice que en un lapso que él trabajó, la empresa funcionó muy bien. El fayolismo. Henry Fayol desarrolló un modelo administrativo que denominó fayolismo. Otros sinónimos que han recibido este método son administración positiva, enfoque del proceso administrativo o enfoque anatómico. A través del fayolismo, Henry Fayol analizó problemas no tratados por Frederick Taylor, entonces considerado como el padre de la administración científica. En su caso, Taylor había hablado del desarrollo taylorismo, un método de organización industrial basado en dividir las tareas
en el proceso de la producción dentro de la organización de trabajo. ¿Cuáles son sus principales características? El fayolismo consiste en un modelo administrativo que se basa en 3 aspectos esenciales que son la división del trabajo, la aplicación de un determinado proceso administrativo y la formulación de los criterios técnicos. Funciones de la organización. Más allá de los 3 aspectos esenciales enumerados del fayolismo, a través de este método de administración, Henry Fayol especifica como una serie de funciones que debe tener en cuenta cualquier empresa industrial y que son las siguientes. Funciones técnicas son las que cumplen las funciones de proveer unos determinados bienes y servicios. Funciones comerciales. Las funciones comerciales son las que tienen que ver con la producción eficiente y en las compras y las ventas de la empresa. Funciones financieras. Las funciones financieras tienen que ver con la gestión del dinero y con la obtención del mayor rendimiento del mismo. Funciones de seguridad. En este caso, las funciones de seguridad cumplen con la misión de proteger las personas y sus bienes de posibles robos o altercados en el seno de una organización. Funciones contables son las funciones que tienen relación con los inventarios, los balances, los costos y las estadísticas. Funciones administrativas. Finalmente, las funciones administrativas que propone Henry Fayol en su modelo de fayolismo hacen alusión a la coordinación y sincronización de las otras 5 funciones ya explicadas. La teoría clásica de la administración. A través de la teoría clásica de la administración, Henry Fayol desarrolló una serie de ideas en el contexto administrativo enfocado a aumentar la eficiencia de la empresa. Dichas ideas van de la línea de optimizar la forma y disposición de la organización que compone la organización en cuestión, es decir, así como sus interrelacionales, interrelacionales como estructurales. En esta línea, en su teoría clásica, Fayol enfatiza la importancia de la anatomía de la empresa. Así, Fayol otorga especialmente el hecho de atender la estructura de la organización, la característica fundamental de la teoría clásica, es decir, sus elementos principales, departamentos, etc.